Bueno, bueno, regresamos esta mañana con la transmisión. Aquí estamos de vuelta con el tema de lo sucedido con el sismo, pues esta coincidencia del 19 de septiembre, que bueno, pues desde luego nos llama la atención, no es para menos. Ya nos han dicho los expertos que esto es una coincidencia, pero bueno, al final de cuentas vamos a hablar con un especialista en materia de sistemas complejos y física estadística de la UNAM, que es el doctor José Luis Mateos Trigos, y le agradezco mucho que nos tome la llamada para hablar de esta coincidencia, dado que es un experto, un investigador en sistemas complejos y física estadística, pues seguramente nos ilustrará muchísimo con este tema. Buenos días, doctor, gracias por tomar la comunicación esta mañana. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Igualmente, pues esto del 19 de septiembre, 3 veces con estos sismos, ¿qué dice un científico como usted, doctor? ¿Qué nos podría ilustrar respecto, pues no sé, a la probabilística, a la complejidad del asunto, de la coincidencia en estos 3 eventos? ¿Qué nos dice, doctor? Pues sí, no, obviamente llama poderosamente la atención el hecho que ayer por tercera vez estuviéramos atestiguando un sismo el mismo día 19 de septiembre, justo un poco después de los simulacros que estuvimos haciendo pues muchas personas. Y entonces surge la duda, surgen muchas inquietudes, surgen pues todo este tema un Interpretaciones, ¿no? poco, interpretaciones de diferente estilo. Básicamente lo que, digamos, yo empezaría diciendo que no hay ninguna ley de la física que prohíba que haya un sismo, otro sismo el 19 de septiembre. Entonces, el día 19 de septiembre es un día más en la escala geológica, en la escala de varios años, a nivel de correlaciones geofísicas de las placas tectónicas. Pues el día 19 de septiembre es un día más año y puede ocurrir un sismo, que fue lo que vimos ayer de nueva cuenta. Y la probabilidad de eso es baja, pero pues no es cero, y es simplemente una coincidencia, y no tiene mayor significado que eso. Hay muchos sismos en septiembre, pero también hay muchos sismos en diciembre y otros meses del año. Y varía mucho, fluctúa mucho, como cualquier cuestión estadística, pero si uno revisa los datos, ocurren sismos a lo largo de todo el año. No hay una correlación entre los calendarios que hacemos los humanos, el clima, por ejemplo, y los sismos, que son fenómenos que ocurren a profundidades muy grandes, a unos 10, 15, 30 kilómetros de profundidad en el de México, y con fuerzas gigantescas de placas tectónicas a nivel planetario. Entonces son fenómenos, pues digamos, que no están correlacionados, y bueno, no deja de llamar la atención de todas maneras. No deja de llamar la atención de todas maneras. Para los científicos como usted, doctor Mateos Trigos, esto de la coincidencia les invita a hacer algún tipo de estudio, o lo dejamos en coincidencia plena. No, no se queda uno en coincidencia. Uno puede, que es lo que uno siempre hace, calcular, por ejemplo, la probabilidad de que ocurra un fenómeno en tal o cual condición. En las matemáticas hay toda una teoría que se llama la teoría de las probabilidades, que está muy ligada a la estadística y que se ha desarrollado desde hace varios siglos. Es una teoría que se usa en muchas áreas, en particular en la sismología, pero también se usa en la economía, en la física, en la química, en la biología. Y es muy importante. Yo estoy convencido de que la teoría de las probabilidades es una de las cosas más importantes que hay que entender. Y además de importante, es muy divertida y muy relevante. Yo creo que debería enseñarse desde la primaria, la secundaria, en las escuelas, porque tiene que ver con la vida real, con fenómenos como el que vivimos ayer, como los sismos, tiene que ver con el azar, cosas que no sabes qué va a ocurrir, qué va, por ejemplo, si va a cambiar el clima o no, si voy a conseguir ese trabajo, si voy a conseguir pareja o no, qué va a pasar
con un pariente mío que esté enfermo, cuál es la probabilidad de que sobreviva a tal enfermedad. Tiene que ver con la vida cotidiana de todos nosotros. Y esa teoría es muy importante y puede ser muy lúdica. Se puede enseñar, por ejemplo, con juegos de azar, como los juegos de cartas. Podemos ver ejemplos como los sismos, con la estadística de eventos así. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ganar la próxima elección? Está el Estado. Y todo eso tiene que ver con probabilidades y hay una teoría muy sofisticada para calcularlas. Ajá. Y no es lo mismo tener, por ejemplo, 95% de probabilidad de que ocurra algo a que tener, por ejemplo, 5%. Nos dice algo ese número. No tenemos la certeza porque es algo probabilístico, pero nos dice mucho si es una probabilidad cercana al 100% o cercana al 0%. A Y ver, eso es lo mismo que hacemos con los sismos. exacto. A ver, entonces aquí déjeme hacer la pregunta, doctor José Luis Mateos Trigos. ¿Qué probabilidad había de que ocurriera un sismo el 19 de septiembre, minutos después del simulacro? ¿El punto 00 qué? Pues digamos, y depende cómo haga uno la pregunta. En ese momento, pues es a lo mejor uno entre 365, a lo mejor es un factor proporcional a eso, que sería como a lo mejor un 0.01. Pero si tomas, por ejemplo, las 3 fechas y haces una estimación, a lo mejor te da un número todavía más chiquito, sería como 0.0001, 007. Entonces es como una milésima. Ahí, si uno plantea el problema un poco diferente con datos históricos, a lo mejor sería una centésima de por ciento. Pero es baja, pero no es despreciable. Es como volverse a sacar la lotería o en una rifa y de repente, yo por ejemplo, yo nunca me he sacado en una rifa y ahí conozco gente que se ha sacado 2 o 3. Entonces puede pasar. A lo mejor no compra boleto, doctor, y hay que comprar boleto para sacarse la rifa, ¿no? Pues de entrada. Para que la probabilidad ocurra, pues hay que comprar el boleto, porque si no menos, ¿ah? Así es. Pero a Lo ver, que es importante es que, bueno, se genera mucha ansiedad y unos sí, fenómenos colectivos el 19 de septiembre, incluso antes de lo que pasó ayer. pues sí. Ahora, con lo que pasó ayer, con más razón. Entonces, lo importante es, es claro que vivimos en una zona sísmica, México es un país sísmico, sabemos con mucha precisión dónde ocurren los sismos, por qué ocurren, pero no sabemos cuándo van a ocurrir. Exactamente, no son predecibles los sismos y por eso lo del 19 de septiembre pues es una coincidencia pues que está aquí y para ser analizada, porque al final de cuentas la sociedad requiere escuchar a sus especialistas para tratar de entender los fenómenos que nos ocurren y bueno, pues en este caso como especialista en sistemas complejos, dígame una cosa, doctor, cuando hablamos de un investigador como usted en sistemas complejos, nos queda una pregunta básica. ¿Qué tipo de cosas estudia un especialista como usted en sistemas complejos? Sí, digamos, yo soy físico, yo soy doctor de física, trabajo en el Instituto de Física, pero también hago cosas interdisciplinarias, es decir, la física ligada con, por ejemplo, la biología, con la economía, con las pruebas de salud. Entonces, un sistema complejo puede ser, por ejemplo, la pandemia del COVID-19 que estamos todavía viviendo. Es un fenómeno muy complejo que involucra a millones de personas, la movilidad en una gran ciudad, cómo se propaga un coronavirus. Ese es un ejemplo paradigmático de un sistema complejo. Otro puede ser el cerebro humano, las propias migraciones de una ciudad a otra, fenómenos de ese estilo. La economía es un sistema complejo, difícil de predecir, que tiene muchos grados de libertad, que es no lineal, que está fuera de equilibrio. Esos son los sistemas reales, como los terremotos, el clima, la economía, la vida, son sistemas complejos. Y actualmente hay en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la universidad de toda la nación, un centro que se llama el Centro de Ciencias de la Complejidad, C3, Centro de Ciencias de la Complejidad, y actualmente hacemos ahí muchos estudios también interdisciplinarios donde
coincidimos físicos, matemáticos, computólogos, químicos, virólogos, economistas, antropólogos, filósofos, artistas, y hacemos cosas muy interdisciplinarias, fascinantes para entender la complejidad del mundo. Oiga, y cuéntenos de qué temas en particular complejos están estudiando en este Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Sí, con gusto. Yo soy el coordinador de investigación de este centro. Ahora, y por ejemplo, obviamente las pandemias, la epidemia del COVID-19, pero antes lo estábamos estudiando también ese tema. Por ejemplo, lo que se llaman enfermedades complejas, como la diabetes, es una enfermedad compleja que es multifactorial. ¿Cuál enfermedad, perdón? La diabetes. La diabetes, ya. ¿Qué tanto está ligado con la obesidad? ¿Cómo podemos correlacionar esos dos factores? ¿Qué tanto es genético y qué tanto es del comportamiento humano? Yo puedo tener, digamos, dos gemelos idénticos con los mismos genes, pero uno hace un tipo de vida diferente al otro. Digamos, hace más ejercicio y no fuma, y el otro no hace ejercicio, fuma mucho. A lo mejor o come y empieza a engordar mucho. Esos dos, aunque tengan los mismos genes, pueden tener una propensión diferente. Eso se estudia otra vez usando probabilidades y modelos matemáticos, y también con datos y con análisis sofisticados. Entonces, hay una parte genética y una parte, digamos, de comportamiento. Entonces, ese es otro ejemplo de una enfermedad que estudiamos los físicos y matemáticos en el Centro de Ciencias de la Complejidad, de la mano de médicos y especialistas en diabetes, para darles una visión y complementarnos. Sabemos diferentes disciplinas, pero tenemos un objetivo común, por ejemplo, entender mejor la diabetes en México, entender mejor las epidemias, entender mejor el cambio climático, entender mejor los terremotos, etcétera, etcétera. Y son problemas muy relevantes para México y para el resto del mundo. Y eso es lo que hacemos en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Pues, doctor José Luis Mateos Trigos, le agradezco que esté aquí para contarnos todo esto y seguiremos en contacto si me lo permite. Hasta la próxima, José Luis. Claro, pues un placer, un gusto estar en tu espacio, y saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias, doctor. Un abrazo y gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. Hasta luego. Bueno. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues ahí está el doctor Mateos Trigos, investigador en sistemas complejos y física estadística de la UNAM.